Hola, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos respondiendo algunas consultas que ustedes me han hecho. Bien, he visto que sobre todo líderes y quizás oficiales de Alianza y varios jugadores me han dicho, bueno, ¿cómo puedo hacer para aumentar la producción de fondos de la Alianza? Y hay varias formas que tenemos que tener en cuenta y que nuestra Alianza va a tener que ser bastante activa. Bien. En la alianza vamos a tener que venir acá y vamos a ver varias cosas. O sea, ustedes como líderes u oficiales de R4 de la alianza van a poder ver otras cosas y de otras formas. Bien, lo principal que tenemos que saber es que tenemos un almacén que luego con edificios y tecnologías vamos a poder incrementar o ir incrementando la capacidad. En este momento solamente podemos tener hasta 500.000 de estos fondos, hasta 10 millones de estos, 10 millones de estos y 10 millones de estos. Bien. Acá, por ejemplo, nos dice la producción de recursos básicos de la Alianza se compone de ciudades ocupadas y puntos de recursos dentro de las tierras de la Alianza. Las guerras entre la Alianza, los asedios de ciudades y la asistencia de la Alianza generan fondos de la Alianza adicionales. Los edificios económicos y la tecnología de la Alianza pueden aumentar la capacidad de almacenamiento, o sea, de los recursos almacenados acá. Eso es importante tenerlo en cuenta y van a tener que construir ciertos edificios que aumenten esa capacidad y tratar de buscar e investigar tecnologías que también lo hagan. Eso para poder obtener una mayor capacidad de fondos y tener una mayor reserva si el día de mañana es necesario. No olviden que más adelante seguramente van a venir los KVK y allí vamos a necesitar mover nuestras banderas. Nos van a atacar, nos van a destruir banderas, vamos a tener que construirlas de nuevo, mover edificios, movernos para acá, movernos para allá. Y bueno, vamos a tener que hacer varias cosas. Se supone que vamos a tener un KVK que debería ser bastante movido y tener un buen fondo de alianza con buena cantidad de recursos que nos ayuda a poder movernos y tener una mayor, no sé cómo que se le dice, una mayor versatilidad para movernos para acá o para allá. Va a ser muy pero muy esencial en futuras guerras. Y con esta guía pretendo ayudarte un poco. Entonces, dicho eso, vamos a ir primero en el almacén. Tenemos estos recursos que es la madera, el alimento, la piedra y el oro que se consiguen estos de determinadas formas. Tenés en el mundo distintas ciudades que van a estar siendo capturadas, que puedes conseguir ciudades de nivel 3, nivel 5 u otros niveles, bien, que podemos ver por todo el mundo. Que esas ciudades, una vez las captures, te van a dar o van a generar una producción de recursos por hora. Vamos a tratar de buscar alguna ciudad. Justo son todas fortalezas, pero ya tenemos que encontrar alguna. No pueden haber solo fortalezas acá. Vamos a alejarnos un poco más. Esta es de nivel 3, así que ahí deberíamos verlo. Bien, vamos a ir acá. 3 puntitos, recompensas y vamos a ir viendo. Bien, bonificación de los recursos de la alianza, o sea, todos los días, cada hora, esta ciudad genera 1500 de madera por hora, de piedra, de comida y de oro. Bien, así que tenemos esto. Cuantas más ciudades capturemos, vamos a obtener una mayor cantidad de recursos para nuestra alianza. Además de eso, vamos a tener otros edificios como estos, que es mina de oro. No, esta es del jugador. ¿Dónde estás? Vamos a alejar un poco más porque creo que se ve mejor. Bien, van a estar más detalladas. Bien, estas que se ven así. A ver, si no me equivoco, es esta. Esta. Granja de la Alianza. En este caso produce comida y esta produce 1200 por hora. Todos estos edificios que podamos ir capturando con las banderas, que van a ser capturados una vez construyamos una bandera en uno de esos cimientos. Bien, vamos a ir capturando y más de esos van a ser nuestros. Bien, vamos a tener que ir construyendo para capturar una cantidad de comida, de oro. Bien, acá por ejemplo capturaron este de oro, este de comida, este de madera, de piedra. Todo eso para equilibrar y que tengamos la misma cantidad o más o menos de producción de todos los recursos que nos puedan ayudar a tener mayor fondo o mayores recursos para construir según necesitemos y no sea necesario. Bien, esto en cuanto a cómo se producen la madera,
la piedra, el oro y la comida de la alianza. Luego vamos a tener esta otra moneda que es muy importante, bien, que es el fondo de la alianza. Bien, o sea, los otros son recursos en general, capaz que le dije fondo a todo y no estaba bien, pero bueno. Acá tenemos los fondos esto de la alianza, que lo que vamos a hacer es producirlos con los regalos de la alianza, batallas de la alianza, eventos de la alianza. Al participar en varios eventos nos van a ayudar a producir eventos de miembros, o sea, eventos que podamos participar y tengan como recompensa generar fondos, y edificios de la alianza. Van a haber ciertos edificios, sobre todo los económicos, que van a poder producir una cierta cantidad de fondos para nuestra alianza. Bien, también vamos a tener otras opciones, matando tribus, o sea, acá en este creo que no tengo ninguno, pero yo qué sé, si reclamamos, si tenemos la suerte y en alguno, no tocó ninguno. Acá en alianza, a ver. No, monedas imperiales en militar. Por ejemplo acá, si matamos tribus, bien, en el mapa tenemos que nos dan fondos para nosotros, o monedas de la alianza para que gastemos en la tienda de la alianza, y fondos para la alianza. Bien, o sea, esta es quizás la forma más rápida de conseguir fondos, porque todos los jugadores de la alianza matando constantemente o cada vez que puedan, gastando resistencia, que es el único límite que van a tener, produciendo fondos para nuestra alianza, es una forma bastante rápida de conseguirlos, es matando tribus en el mundo. Bien, ahí vas a tener una muy buena capacidad de conseguir fondos. Luego, bueno, lo otro va a ser donar a tecnologías. Vamos a tener las tecnologías aquí, que una vez que le demos a una tecnología, no sé, puede ser cualquiera, a ver que me deje. Y a la otra. Las tienen que investigar. A ver acá. Sí. Bien, acá le vas a dar, yo que sé, tenés que donar esta cantidad de recursos y te va a estar dando 20 fondos de la alianza y monedas para vos, 300. Y cada vez que dones, todos los días, estando activo, vas a generar. Bien, entonces, matando tribus, donando, o sea, a las tecnologías de nuestra alianza. Las ayudas también generan fondos. En este caso, todos los días puedo tener hasta 2000 ayudas que van a producir también fondos para la alianza. Que no sé si es la misma cantidad, si nos darán 2000 también para la alianza o cuántas les dará. Y luego tenemos en regalos que también se supone que va a ir produciendo también una cierta cantidad de fondos para nuestra alianza. Acá nos da todos los aliados recibirán un regalo. Compre moneda, pero no te dice. Pero se supone que también estos regalos ahí, al reclamarlos, pueden generar una cierta cantidad de fondos para la alianza y fondos individuales para nosotros, para que luego gastemos en la tesorería de la alianza, como pueden ver acá. Bien, que tenemos distintas recompensas. Que habría que ver si al comprar también eso nos puede generar fondos. O sea, no sabemos porque no lo hice por ningún lado. Pero sería interesante que al comprar artículos acá y gastar, parte de lo que se gasta fueran en fondos para la alianza. No lo sabemos a ciencia cierta, pero estaría interesante que fuera así. Bien, y ahí más o menos las formas de conseguir fondos. Ya saben, ayudas o asistir, regalos y tecnologías, donar tecnologías, y también, bueno, en ciertos edificios económicos que vamos a tener disponibles luego. Acá en este momento no podemos construir ninguno, pero se supone que hay por allí ciertos edificios que podemos construir. Bien, edificios de política, edificios de ciencia, edificios de economía. En estos edificios de economía, que no tengo ninguno en este momento, bien, se supone que vamos a intentar ir a una alianza más. Capaz que en una alianza más potente me deje hacerlo. A ver si les puedo mostrar. Va a demorar un poquito más el video, cambiando de cuenta, pero quizás les pueda mostrar lo que quería hacer. Bien, o sea, después me pueden preguntar si construir o si crear una alianza o unirse a una, si son jugadores principiantes y no tienen un equipo, no son un grupo de jugadores que vienen ya de otro juego como Rise of Kingdom o cualquier otro, que tengan una gran experiencia y que ya tengas sus R4 y todo eso. O sea, si sos un jugador solo, te recomiendo que te unas a una alianza, no que la construyas, porque es muy complicado. Bien, acá seguramente si vamos a territorio, construcciones, habíamos dicho, y edificios de ciencia. Bien, ahí van viendo cómo se van produciendo distintos. No han producido ninguna economía.
Sé que no le están dando mucha importancia a esto porque los recursos sé que sobran dentro de todo. Pero bueno, acá tenemos edificios de política. Bien, ayuntamientos. Residencia del oficial. Luego acá tenemos universidades. Bien, y alguna academia. Según el nivel de la ciudad. Herrerías, por ejemplo. ¿Qué hace la herrería? Estos edificios se construyen en cimientos y esos cimientos se encuentran en esos lugares. Acá, por ejemplo, tecnologías. Tecnologías militares. Venís y tenés todas estas cosas. ¿Y qué es lo que hace? Durabilidad. Capacidad de la guarnición. Moral 8. Tecnología seguramente ayuda también a mejorar las tecnologías de militares. Seguramente debe ser eso. Acá, por ejemplo, tenés de la parte política, edificio político, seguramente ayuda a mejorar tecnologías más rápido de la parte política. Debe ser por eso que construyen estos. Y bueno, y de economía seguramente no es tan necesario, así que no los construye. Tierra. Y acá tenemos, por ejemplo, estos muelles de la maravilla. Que tenemos 2 muelles, depósito. Estos se usan para moverse rápidamente de un territorio a otro. Que sea lejos, zona 1 a zona 2, por ejemplo. El tema de las banderas. Esto es bastante básico, ya lo han visto. Tenemos las ciudades, los fuertes, todo lo que tenemos capturado. Bien, hay pueblos, ciudad de honor, luminoso. Construcciones, por ejemplo, los ayuntamientos. Los de ciencia que ya habíamos visto. La parte de guerra. Y acá las partes de instalaciones, talleres de máquinas de asedio. Tenemos todas estas. En total hay 8. Bien, y tienen niveles. En este caso hay varias que están en nivel 1. Esta está en nivel 6 de 7. Vamos a ver. Bien, acá por ejemplo, planta de máquinas de asedio. Crear máquinas de asedio. Acá le vas a dar y te debería dar la opción de poder construir. Yo no tengo los permisos correspondientes, pero acá tenés una pequeña demo de para qué lo puedes utilizar. Bien, está acá por ejemplo. Y vas a atacar la puerta, donde no va a tener mucha ciencia. También se puede utilizar para atacar ciudades. Y acá te dice varias cosas. Cuántos recursos necesitas, cuántas horas demora. Y bueno, todas las bonificaciones que tiene para utilizarlas. Acá lo mismo con esta. Bien, recursos, todo eso. Y esta otra. Bien, esta también es para las puertas y eso. Esto es más para las murallas. Hay ciertos lugares, ciertas zonas en la muralla que vas a poder colocar estas máquinas de asedio. Y bueno, saltear las murallas y atacar. Acá le van a dar, no me deja porque no tengo los permisos correspondientes, como les decía. Pero acá le deberían de dar y les tiene que dar la opción de construir una de estas unidades de asedio que son muy, pero muy importantes. Bien, así que ténganlo en cuenta. Espero que les sirva, que les ayude. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like, compartir. Y bueno, que me ayudan muchísimo. Y les estaré muy agradecido. Hasta la próxima, que tengan un gran juego. Muchas gracias por todo su apoyo.